Buenos días a todos, vamos a comenzar. Hoy día les subí una nueva PPT al aula virtual, así que la pueden buscar ahí. Y lo que vamos a ver hoy día básicamente son los tipos de tasas de interés que hay en los mercados internacionales, los tipos de tasa de interés estándar y también ciertos instrumentos financieros o ciertas formas de crédito que se usan en forma estandarizada en los mercados internacionales. Vamos a partir viendo las tasas más usadas, la LIBOR, la Prime y la SOFR. Partamos con la LIBOR. ¿Qué es lo que es la LIBOR? La LIBOR es una tasa que se transa en Londres, ¿ya? London Interbank Offered Rate, y tiene la gracia que es una tasa que, a pesar de que nace en Londres, se ocupa a nivel internacional. ¿Qué estoy diciendo con eso? Cuando, por ejemplo, un banco chileno da un crédito en dólares, normalmente ocupa este tipo de tasa como la LIBOR. ¿Cuál es la gracia de esta tasa LIBOR? Bueno, lo primero es una tasa, vamos a colocar acá, es una tasa variable que varía de 90, 180, 360 días preferentemente. Y digo, se ocupa a nivel internacional y tiene la gracia de que la Asociación de Bancos de Inglaterra día a día la va fijando. Por eso es una tasa variable. ¿Y cómo funciona una tasa variable? Supongamos que nosotros pedimos un crédito, voy a colocar acá un ejemplo, pedimos un crédito, voy a poner el más común a 180 días, por $1.000.000 a LIBOR más 1%. Entonces, ¿qué se hace? Desde el día 0 al día 180, los intereses serán LIBOR de hoy a 180 días más 1%. Así se lee. Y supongamos LIBOR 2%, se pagan 2 más 1, 3% en intereses. Esto es todo en base 360. O sea, cuando decimos vamos a aplicar en los primeros 180 días el LIBOR más 1, y si la LIBOR está en 2, vamos a aplicar los primeros 180 días una tasa de un 3%. Pero, como está en base 360, ¿no es cierto?, va a ser aplicada solamente
al plazo. ¿Qué pasa entre el día 181 y el día 360? Vamos a mirar la LIBOR y supongamos que la LIBOR está en 2,5%. Entonces, la tasa final del crédito, ¿cuánto sería? ¿Se me ayudan? ¿Hola, ayudan? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto sería si la LIBOR se fue de 2 a 2,5? ¿Cómo quedaría la tasa por estos segundos 180 días? Quedaría, ¿no es cierto?, en 3,5%. Y así hasta el plazo que sea el crédito, ¿no es cierto? Acá, perdón, aquí en el planteamiento, en realidad, no es un crédito a 180 días, sino que es un crédito, supongamos, a 3 años, con LIBOR de 180 días. O sea, el crédito es a más largo plazo, pero la tasa va cada 180 días cambiando. Y tengo que irla renovando. ¿Cuál es el riesgo que ustedes ven de ocupar esta tasa que es de tipo variable? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es la diferencia entre ocupar una tasa variable y una tasa fija, por ejemplo? Podría ser el tema de las proyecciones, profe, que en una tasa fija uno ya sabe cuánto va a pagar, entonces se puede hacer una idea de los gastos que va a tener, en cambio con una variable, el grado de certeza en cuanto a la proyección no es el mismo. Claro, y en este caso que va subiendo la tasa, ¿qué me va generando? Más pago de intereses, ¿no? Ángelo, ¿estás de acuerdo, no? Claro, si la tasa aumenta tenemos un mayor pago de intereses. Más intereses pagados, por lo tanto, más pérdida. ¿Ah? Entonces, eso es lo complicado de repente de las tasas variables. Ahora, en los mercados internacionales, preferentemente se usan tasas variables. ¿Por qué? Porque la economía mundial, ¿no es cierto?, también es más variable, es más volátil, son más volátiles los precios y se ocupan más estas tasas. Ya habíamos dicho que esta tasa se calcula, ¿no es cierto?, por parte de la Asociación Bancaria Británica y es una tasa que la verdad se ocupa en todas partes del mundo. Ahora vamos a ver de que esta tasa está en desaparición a nivel mundial. Ustedes dirán, bueno, pero si es tan buena y se ocupa en todo el mundo, ¿por qué? La verdad se ha ocupado en los últimos 40, 50 años, pero en la última década hubo algunos tipos de fraude con esta tasa. O sea, esta asociación bancaria de Londres estuvo manejando, porque ¿cómo se calculan estas tasas? Normalmente lo único que se hace es tomar el promedio, por ejemplo, de los créditos que eran los bancos en Londres, a 180, a 90 días, a 360, y con eso ellos publican la tasa. Pero estuvieron manejando esos precios. Y al estar manejando esos precios, se descubrió que
se estaba haciendo en forma maliciosa y había un tipo de fraude. Entonces el mercado, después de eso, dijo, vamos a tener que buscar otra forma de financiar los créditos a nivel internacional. Y sacó otra tasa que vamos a ver en unos minutos más. Pero esta es una tasa súper importante, como les digo, lleva muchísimos años funcionando así. También esta tasa se ocupa para concretar los contratos de tasa de interés en los mercados futuros. Y ahí quizás fue donde más afectó este tema de que haya habido un tipo fraude en la tasa. ¿Por qué? Porque resulta que en la medida que vencían los contratos de futuro, se compensaban con una tasa. Y ustedes saben que si yo voy a compensar con algo y el precio está más alto, está más bajo, voy a tener que pagar más, voy a tener que pagar menos. Entonces, ahí también afectó mucho. Los que han podido ver la película han visto, ¿no es cierto?, de que en la película se transan opciones, la película Rocket Trader, y las opciones también, y cuando son de tasa de interés, se compensan de acuerdo a cómo está la tasa LIBOR. En el caso de la película, estamos hablando de opciones en el CIMEX, que es de Singapur. Entonces, primero vemos la tasa LIBOR, que es como la más importante, pero también se ocupa a nivel internacional otra tasa que se conoce como la tasa Prime. Y la tasa Prime es una tasa que los bancos en Estados Unidos cobran a sus mejores clientes, o sea, valga la redundancia, a los clientes Prime, ¿no es cierto? Es una tasa, por lo tanto, muy ajustada a la tasa interbancaria. Cuando estamos hablando de tasas, siempre tenemos que ver que hay diferentes niveles. Si aquí tenemos los bancos, tienen una tasa que se llama tasa interbancaria, que en el caso del ejemplo anterior, aquí podría ser la LIBOR, ¿no es cierto? Después vienen empresas grandes o corporaciones, y estos acceden a una tasa Prime. Y para que veamos la diferencia, supongamos que si acá tenemos una LIBOR de 2%, para hacerlo igual que el otro, la tasa Prime a lo mejor es 2,2%. Esto es ejemplo. Y después tenemos las tasas corrientes y las tasas pizarra. Y en este ejemplo, ¿no es cierto? Acá nos diríamos que a lo mejor las tasas corrientes ya andarían en un 12% y las tasas pizarra a lo mejor andarían en un 20%. Eso es como para ver más o menos las magnitudes y dónde se ubica, ¿no es cierto?, la tasa Prime. ¿Y por qué es importante? Porque es una tasa que está influenciada por el tamaño de la empresa que la está pidiendo. Sabemos que mientras más grande la empresa, tiene más información, por lo tanto, tiene más acceso también al crédito, tiene más oferta, y también por el tamaño de los créditos. Mientras más grande es el crédito, también uno puede tratar de acceder a una mejor tasa. Entonces,
Eso es, o por ahí va la tasa prime. Y yo les decía que está desapareciendo la tasa LIBOR, ¿no es cierto? Y está siendo reemplazada a nivel internacional por esta tasa, que es una tasa overnight, que significa una tasa por un día de financiamiento seguro o garantizado, que está garantizado por los valores del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo va a reemplazar esta tasa a un día a la tasa prime, que es una tasa, perdón, a la tasa overnight, LIBOR, que es una tasa que dijimos que va en 30, 90, 180, 360 días, variando? Bueno, la tasa SOF es muy parecida a nuestra tasa de política monetaria. O sea, muy parecida a la tasa que acá en Chile maneja el Banco Central. ¿Y se acuerdan cómo funciona la TPM como eje para fijar las tasas en Chile? ¿Alguien me puede ayudar? Porque la tasa TPM que fija el Banco Central acá también es una tasa un día. Terminemos acá y vamos a tu pregunta, Joan. ¿Cómo el Banco Central maneja la TPM? Bueno, recordemos, la TPM es una tasa diaria y el Banco Central la maneja a un día. Hoy día la TPM, ¿no es cierto?, está en 0,5 y esta es la TPM. Entonces, el Banco Central, en la medida de que hay más actividad, va subiendo la TPM, va subiendo la tasa, si hay menos actividad, va bajando la tasa. ¿Y por qué esta tasa sirve como referencia para fijar las tasas, por ejemplo, en los bancos? Porque si bien el Banco Central fija la tasa un día, así como en Estados Unidos van a fijar la SOFR a un día, igual el Banco Central acá tiene instrumentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 90, por ejemplo, un año, por ejemplo, a 5, por ejemplo, a 10. Y entonces, al final de cuentas, lo que se hace es generar la curva de papeles del Banco Central, o también conocida como la yield curve del Banco Central. Y esta curva es la que sirve, ¿no es cierto?, de referencia para que los bancos fijen sus tasas en los distintos plazos. La idea de la SOFR es exactamente la misma. O sea, que la Reserva Federal en Estados Unidos fije una tasa diaria, pero que para los demás plazos se tomen los demás papeles que maneja la Reserva Federal. Y ahí van a construir también la yield curve de tasas. Esa es la forma. Tenía una consulta, Joan, si me puedes aclarar más qué parte quedaste con duda. Me dice explicar eso de valores del tesoro, pero me quedé ahí con la
con la duda yo, ¿de qué parte te refieres? Parece que no está en este momento. Después. Acá, perfecto. Por valores del tesoro. Valores del tesoro son los bonos del tesoro de Estados Unidos. Cuando hablamos, que yo le he dicho otras veces, cuando se hablan de valores, están hablando de bonos, y también en forma más común, pero muy usada en el mercado, también se habla de papeles. Pero son lo mismo. Son valores, son bonos, son papeles, son inversiones, ¿no es cierto? Son sinónimos. Bueno, la forma de calcularla, ¿no es cierto?, es por un promedio de todos los financiamientos que hace el Bank of New York Mellon, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y que tiene la gracia, este banco, que su giro principal, si bien todos los bancos son parecidos, su giro va hacia ser tesorero de bancos internacionales. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, aquí hay varios bancos en Chile que tienen su cuenta corriente en dólares en el Bank of New York Mellon. Es decir, es un banco básicamente de bancos y maneja todas sus cuentas en dólares. Por lo tanto, tiene mucha información sobre transacciones, sobre préstamos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, se le encomendó ayudar a hacer el cálculo, ¿no es cierto? Pero al final la responsable de publicarla, la responsable de la tasa en Estados Unidos es el Federal Reserve, ¿no?, o la Fed de Nueva York, que es en la práctica como el Banco Central de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ellos lo publican todos los días aproximadamente a las 8 de la mañana, hora del este, hora de Nueva York. Y de ahí los bancos a través del mundo pueden empezar a fijar sus tasas de sus créditos, sus compensaciones de derivados, etcétera, etcétera. Hasta aquí, preguntas, dudas. Lo que hemos visto hasta aquí, ¿no es cierto?, son las tasas que más se usan a nivel internacional. No significa que no se puedan dar créditos en moneda extranjera de otra forma, también se pueden dar créditos en tasa fija, pero normalmente las tasas fijas, ¿no es cierto?, como no tienen el riesgo de la variabilidad, son más caras. Entonces, el estándar a nivel internacional está dado por estas tasas. La LIBOR es la que más se ha usado siempre, pero está desapareciendo, ¿no es cierto?, en transición con la SOFR. Preguntas, dudas hasta aquí. Vamos a ver los instrumentos financieros de Estados Unidos. Los instrumentos financieros que más se transan a nivel internacional son los instrumentos financieros de Estados Unidos. De hecho, China, ¿no es cierto?, que hoy día viene a ser la economía más grande del mundo, si no la segunda más grande del mundo, tiene todas sus reservas internacionales invertidas en bonos de Estados Unidos, en instrumentos financieros de Estados Unidos. En Europa, sus reservas también la tienen en instrumentos financieros de Estados Unidos, y países como el nuestro también tenemos muchas inversiones
en instrumentos de Estados Unidos. Por eso se dice que son los más usados. Después de los de Estados Unidos, los más usados son los de Europa, los que están denominados en moneda euro. Pero de todas maneras, los más importantes a nivel internacional son los instrumentos financieros de Estados Unidos. Y vamos a ver cada uno de ellos. Los T-Bond, los T-Bill, T-Note y los CD, que son los más usados. Hay muchos instrumentos financieros, pero estos son los que, podríamos decir, usan a nivel internacional, por ejemplo, los bancos centrales. El Banco Central de Chile tiene muchas inversiones en esto. Los bancos privados grandes también tienen muchas inversiones en esto. ¿Cuál es la característica, primero, de esto? Que a nivel internacional se conocen como cero riesgo. Estados Unidos se escribe así, cero riesgo, porque por si lo encuentran en alguna parte distinta. Y cuando estamos hablando de cero riesgo, estamos diciendo riesgo de crédito, es decir, cero riesgo de que no se paguen. Nosotros podemos invertir de repente en depósitos, podemos invertir en bonos, en un montón de instrumentos, pero si las empresas quiebran, no nos van a pagar nuestra plata, vamos a perder nuestra plata. En cambio, cuando estamos diciendo, oye, vamos a invertir en cualquiera de estos 4 bonos, por ejemplo, Estados Unidos, la probabilidad de que no se pague es cero, porque tendría que quebrar, ¿no es cierto?, la economía de Estados Unidos. Cosa que por ahora se ve muy lejano, ¿no es cierto? No sabe qué pueda pasar años más adelante, porque ustedes saben que las economías son cambiantes. Pero esa es la idea cuando se dice cero riesgo. Y los países invierten normalmente en instrumentos que son cero riesgo. Buenos días, Ninoca. No hay problema. Vamos a ver los T-Bond, que son los bonos de más largo plazo que la Reserva Federal de Estados Unidos emite permanentemente. Estamos hablando de bonos a 20, 30 años. Y característica principal de estos bonos. Los bonos son bonos bullet. Vimos todo esto, ¿no es cierto?, de los bonos bullet y toda esta cosa con los que estuvimos en gestión financiera. ¿Qué es lo que era un bono bullet? ¿Quién se acuerda? Un bono que cada semestre paga solo intereses y el capital lo paga en el último cupón. Estos son los bonos más importantes y se conoce, ¿no es cierto?, como la deuda soberana de Estados Unidos. Aquí me están escribiendo que no, cuando ustedes escriben no se despliega el tiro, entonces tengo que esperar. Bono bullet, entonces, bonos que pagan cupones de solo intereses y el capital lo pagan con el último cupón. Ahora, ¿con qué se respalda estos bonos? O sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Con qué me van a pagar estos bonos? Con los impuestos, ¿no es cierto?, que recauda el gobierno de Estados Unidos. Ese es el respaldo. Siempre que uno emite un bono, tiene que decir cuál es el respaldo de ese bono. Y en este caso, Estados Unidos dice, estos se van a pagar con los impuestos que se le cobran a los ciudadanos.
Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que son de 10 a 30 años a tasa fija. Si nosotros queremos comparar estos bonos, vamos a decir que son muy similares a los bonos del Banco Central o de la tesorería acá en Chile. Son de la misma línea, son bonos bullet, con pagos semestrales, y se paga un valor nominal. Al ser valor nominal, se parecen a los BCP o a los BTP, que son de la tesorería. Son muy parecidos. Y son uno de los 4 emitidos por el gobierno que usa prácticamente libres de riesgo. A ver, acá como dice que están protegidos contra la inflación, entonces esto sería más parecido no a los BCP, sino a los BCU y a los BTU. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque aquí en Chile los que están protegidos por la inflación son los bonos en UF, no los bonos en peso. Otro tipo de bonos, los T-bills, que son títulos de deuda de corto plazo y que se emiten a tasa de descuento. Si uno los quiere encontrar parecidos a bonos chilenos, se parecen a los PDBC, a los pagarés descontables del Banco Central. No se preocupen los que han llegado después. Igual no se olviden, ¿no es cierto?, que está grabado por si se perdieron algo en la primera parte. Parecido a los PDBC. Se conocen también como letras del tesoro. T-bills es el nombre de Estados Unidos y son de corto plazo. Se emiten en Estados Unidos y más o menos entre los 3 y los 18 meses son sus plazos promedio. Ahora, pagan un interés fijo hasta el vencimiento, es decir, son parecidos, ¿no es cierto?, a un depósito a plazo. Y los plazos más comunes son 3, 6, 12 y 18 meses. Y por último tenemos los T-Note, que es un bono que es estándar a nivel internacional, es un bono a 10 años. Es parecido a los otros, pero los más usados son los americanos, los alemanes o los suizos. ¿Y por qué 10 años? Porque a 10 años son bonos que permiten comparar y hacer benchmark de bonos entre distintos países. Entonces, un inversionista internacional, al comparar el bono a 10 años, tiene un producto estándar para ver, ¿no es cierto?, si está más conveniente invertir en Estados Unidos en un momento dado, en Alemania, en Suiza o en otros países que también tienen bonos, en Japón o en Asia. También se ocupan mucho estos bonos a 10 años, por ser estándar, ¿no es cierto?, que casi todos los países los tienen, como colaterales. Colaterales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de colaterales estamos diciendo como garantía, ¿no es cierto?, frente, por ejemplo, a lo que es la transacción de derivados y todo eso. Y característica principal,
que sus cupones son anuales. En el caso del T-Bond, ¿no es cierto? El rendimiento era semestral. Preguntas, dudas hasta acá. Estamos en nuestros primeros 35 minutos, por lo tanto vamos a hacer nuestro break. 10 minutitos y continuamos.
Vamos a continuar. Antes de seguir, un pequeño aviso. Todo el material, ¿no es cierto?, está acá en el aula virtual, así que ahí pueden encontrarlo todo. Me preocupa dos cosas. Primero, estuve viendo, hay por lo menos unas 8 personas que a la fecha nunca han entrado en el aula virtual. Ya nos están quedando 2 semanas para la primera solemne. Entonces, acá está todo lo que hemos visto. Tienen que repasar el material. Y segundo, hay un cuestionario de autoestudio que yo les dije. Acá hay varias preguntas que de repente sirven por lo menos de guía para la solemne, y hasta el momento solamente una persona se ha metido a revisarlo. Claro, es optativo, pero puede ser una ayuda, ¿no es cierto?, para ustedes. También está la película, glosario y los casos que hemos visto. Así que los invito a entrar al aula virtual, que como dijimos al inicio del curso, ahí es donde va a estar todo el material ordenado, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a lo que estábamos viendo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Veamos el otro instrumento financiero más usado en Estados Unidos. Son los certificados de depósito, o los CD o CD. Lo ofrecen los bancos, las cooperativas de crédito en Estados Unidos, y es muy parecido a un depósito a plazo aquí en Chile. Si yo lo quiero relacionar con un instrumento chileno, puedo decir parecido a un depósito a plazo. Con eso estamos terminando de ver, ¿no es cierto?, los instrumentos más usados. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Hagamos un pequeño resumen. Vimos las 3 tasas de interés más usadas a nivel internacional: la LIBOR, la Prime y la SOFR, y los instrumentos financieros de Estados Unidos que más se transan a nivel mundial: los T-Bond, los T-Bill, T-Note y los CD o CD. Vamos a ver ahora instrumentos de crédito más usados a nivel internacional. Y acá tenemos los créditos sindicados. ¿Qué es lo que es un crédito sindicado? Es un crédito que una empresa pide en los mercados internacionales, y que por su volumen y por la forma en que se construye el financiamiento de este crédito requiere de varias instituciones financieras. Por eso es que se llama crédito sindicado, y lo da, como su nombre lo dice, un sindicato o grupo de bancos. Supongamos que nosotros estamos acá en Chile y necesitamos pedir un crédito de 300 millones de dólares. Vamos a los bancos chilenos, seguramente no van a darnos un crédito de 300 millones de dólares, primero porque no nos van a tener líneas de crédito, van a decir, no, para tu empresa es mucho ese crédito, y segundo, porque no están dispuestos a arriesgar prestarle tanto dinero a una sola contraparte. Entonces, va a ser difícil conseguir que un banco me preste esos 300 millones. En cambio, si yo quiero conseguir un crédito afuera, una alternativa es un crédito sindicado.
donde hay un banco que hace de cabeza y dice, ya perfecto, pero este crédito de 300 millones no te lo puedo dar solo. Déjame buscar un grupo de bancos para armar este crédito, te vamos a avisar cuál sería la tasa, etcétera, etcétera, y de esa manera te vamos a poder prestar los 300 millones. Así se genera un crédito sindicado. Normalmente los créditos sindicados son de mediano plazo, con eso estamos hablando en promedio plazos de 3 a 5 años. Eso es lo normal de un crédito sindicado. Entonces, tiene la primera característica de que lo da un grupo de bancos a una institución y son por montos grandes. ¿Cuáles son las ventajas de pedir un crédito sindicado? Bueno, lo primero, que tenemos una fuente alternativa de fondos que es distinta, ¿no es cierto?, a la que tenemos siempre. Supongamos que nosotros tenemos una empresa exportadora y hacemos todos nuestros negocios con el Banco Chile, con el Santander y con el BCI. Bueno, si hacemos mucho negocio, vamos a copar las líneas de crédito con esos 3 bancos. Pero cuando estamos pidiendo un crédito sindicado, normalmente lo lidera un banco de afuera, estamos diciendo un banco gringo a lo mejor, y por lo tanto vamos a tener una fuente alternativa y los bancos de aquí en Chile a lo mejor no van a participar y por lo tanto nuestras líneas de créditos van a quedar disponibles para cualquier otra contingencia. Segundo, cuando negociamos un crédito sindicado, normalmente tenemos una posición negociadora mejor. ¿Por qué? Porque estamos negociando frente a varias contrapartes y las condiciones que una contraparte a lo mejor no está dispuesta a darnos, otra sí puede estar dispuesto a darla. Entonces se va produciendo ahí una negociación y como son créditos grandes y los bancos están interesados en participar normalmente, se flexibilizan ciertas normas que son distintas cuando es una sola contraparte la que da la plata. Los créditos sindicados son una alternativa a la emisión de bonos internacionales. Entonces, es una alternativa que, de acuerdo al monto, nos da también una mayor eficiencia o un menor costo, ¿no es cierto? O otra alternativa también es a la emisión de acciones. Y ustedes saben que el gran problema de las empresas o el trade-off entre emitir bonos y emitir acciones es que con las acciones se entrega parte de la administración, parte del poder dentro de la compañía. En cambio, con los bonos es solamente un crédito. También otra cosa importante, cuando nosotros pedimos un crédito sindicado, normalmente el mercado sabe que llega ese crédito casi al momento que se materializa. O sea, uno lee, supongamos, en el Mercurio a la empresa tal, le llega crédito sindicado esta semana. O sea, es muy rápido. En cambio, cuando uno emite bonos, tiene que hacer toda una venta o roadshow que se hace a nivel internacional durante mucho tiempo. Entonces todo el mundo sabe de que estamos pidiendo financiamiento. Acá el financiamiento
es mucho más confidencial. Y sirve, por ejemplo, si nosotros estamos ante una alternativa de fusión o adquisición, que la contraparte no sepa que nosotros estamos pidiendo este deuda. Y por último, se puede tramitar más rápido. Que hay bancos en Estados Unidos que son especialistas en tramitar estos créditos. O sea, ya el grupo de bancos que va a prestar en un crédito sindicado lo tienen más o menos visto. Entonces, van creando créditos para distintos empresas en distintos lugares del mundo y llaman a sus socios y le dicen, oye, tenemos otro crédito, es rápida la tramitación y puede rápidamente empezar a recibir la empresa el dinero. No así en la emisión de bonos, que como yo le decía, es más lenta. ¿Cuál es la ventaja para el prestamista? Es decir, para los bancos que están en el sindicato. Bueno, acá hay dos cosas. Los bancos que están en el sindicato, pongamos que este sea el sindicato, pueden ser varios. Muchos bancos, pero hay uno que hace de cabeza. Uno que juntó a los demás. Uno que distribuyó los porcentajes que cada uno va a colocar de dinero para este crédito. Bueno, ese normalmente es el que se lleva en los mayores ingresos por comisiones, porque es el que armó el cuento. Ahora, todos van a tener, ¿no es cierto?, ingresos por intereses y también, de acuerdo a cómo se estructure el crédito, puede tener también ciertas comisiones. Como este banco más grande llama a estos otros bancos a participar de este crédito, supongamos puede haber acá un banco más chico que de otra forma, de no ser por los créditos sindicados, no podría participar en créditos a lo mejor internacionales, ¿no? Porque son chicos. También participar en sindicato va dando acceso a experiencia, va dando acceso a información a todos los que participan. Entonces, tiene ahí sus ventajas, ¿no es cierto?, que son cualitativas. Y aquí entre las ventajas cualitativas tenemos la forma de participación, ¿no es cierto?, el acceso a la información, etc. Menor riesgo de incumplimiento por covenant. ¿Qué significa esto? Que cuando se da un crédito sindicado, se establecen unos ciertos covenant o condiciones particulares del crédito. Y por lo tanto, eso ayuda a que haya un menor incumplimiento en este tipo de crédito. O sea, un crédito tradicional tiene mayor probabilidad de que no me lo paguen a un crédito de esto. Ahora, si recordamos qué es lo que son los covenants son condiciones que se piden más allá de las condiciones normales. Y los covenants se ocupan normalmente en los créditos sindicados y se ocupan en la emisión de bonos internacionales. Por ejemplo, un covenant podría ser, estoy inventando, razón ácida mayor o igual a 1. Un ratio que le piden de liquidez a la empresa mientras dure el crédito. O sea, le dicen, mira, mientras dure el crédito, la razón ácida de tu empresa nunca puede ser menor que 1.
siempre va a ser mayor o igual a 1. O le pueden decir también tu leverage, tu endeudamiento, tiene que ser siempre menor a 1,3. ¿Qué significa que no se cumpla uno de estos Covenant? La empresa podría tener multas o incluso podría tener que devolver la plata antes de la fecha. Entonces, normalmente las empresas tienen mucho cuidado en cumplir estos Covenant, y el cumplir estos Covenant lleva como consigo, ¿no es cierto?, de que el crédito se pague en mejor forma sin problema. La cobertura legal normalmente es mayor cuando hay un crédito sindicado que un crédito tradicional. ¿Por qué? Porque muchas veces se coloca, por ejemplo, como lugar legal o lugar donde se podría demandar a la empresa en caso de incumplimiento, 2 lugares. Supongamos, nosotros estamos acá y nos dan un crédito sindicado y nos dicen, mira, si no pagas, te podemos demandar en Nueva York, porque los bancos, la mayoría están en Nueva York, o te podemos demandar en Chile o en las dos partes. Entonces uno ya sabe de que los que me prestaron la plata tienen la posibilidad, porque queda escrito, ¿no es cierto?, en el contrato, de demandarme en 2 lugares. Eso se llama mayor cobertura legal. Sabemos que las leyes son diferentes en Chile que en Estados Unidos, y en Estados Unidos es mucho más complicado desde el punto de vista legal no pagar un crédito. Entonces, eso le da mayor respaldo a los bancos que prestan. Y otra cosa importante, el cliente o la empresa acá, ¿no es cierto?, se relaciona básicamente con el banco líder o los bancos líderes. Uno en un crédito sindicado no tiene que hablar con 30 bancos que están prestando la plata, sino que con el banco principal o los bancos principales. A veces son más de uno también los bancos principales. Posibles desventajas. Bueno, primero, el riesgo de tipo cambio, ¿no es cierto? La mayoría de estos créditos son en dólares o en euros. Y por lo tanto, vamos a tener el riesgo que vamos a estar endeudados. Acuérdense, crédito sindicado. Vamos a estar aquí endeudados, por ejemplo, en dólares, y vamos a tener el riesgo cambiario. Y aquí, si relacionamos con la primera materia, ¿cuál sería nuestro riesgo en este crédito sindicado? ¿Que el dólar suba o que el dólar baje? ¿Quién me ayuda? Aquí está nuestro balance. Y aquí está registrado el crédito sindicado. Y dice que una de las desventajas es el riesgo de tipo de cambio. En este caso, ¿cuál sería nuestro riesgo? Estamos acá en Chile. ¿El riesgo sería que el dólar suba? El riesgo sería que el dólar suba, porque si el dólar sube, ¿no es cierto?, yo voy a necesitar más pesos para recomprar los dólares y pagar mi crédito, ¿no es cierto? Muy bien, Janet. Entonces tengo que tener cuidado con el tipo de cambio. Vamos a ver después en la segunda parte del curso que muchas veces estos créditos se calzan o se cubren
con instrumentos derivados. Segundo riesgo, riesgo ante tipos de interés variable. Entre paréntesis, cuando hablamos de tipos, esto es sinónimo de hablar de tasas de interés variable. Tipos o tasas se ocupa con respecto a tasa de interés. Tasa suba, ¿no es cierto?, cada 180 días, por ejemplo, y vamos a tener que pagar más intereses. Supongamos, acá, un ejemplo típico es la LIBOR, ¿no es cierto? Y posible desventaja también, que las mejores tasas siempre se las reservan a las grandes empresas, las que tienen más reputación y solvencia. ¿Qué tasa podemos ocupar aquí de ejemplo de una mejor tasa de las que vimos delante? Ejemplo, la tasa Prime, ¿no es cierto? La tasa Prime no se la dan en los créditos sindicados a todo el mundo, se la dan a las empresas grandes que tienen mayor reputación y solvencia. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Cómo es el proceso para obtener o para dar un crédito sindicado? Primero, probabilidad de prestamista, ¿no es cierto? Hay varios bancos involucrados, pero uno o unos pocos son los líderes, ¿no es cierto? Contratos con cláusulas que mitigan el riesgo de crédito. ¿Cómo se llaman esas cláusulas que mitigan el riesgo de crédito? Las vimos recién. ¿Quién se acuerda? Recién vimos que hay cláusulas y dijimos, por ejemplo, los PL ciertos ratios. Esas son cláusulas que mitigan el riesgo de crédito. Y se llaman ¿Los covenants? los covenants, exactamente. Es importante, yo por eso también les mandé el glosario, ¿no es cierto?, relacionarse con este tipo de vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un banco, está en una empresa, están hablando de estos temas, normalmente la gente ocupa lenguaje técnico. Entonces, no hablan de cláusulas, hablan de covenant. De repente algunos no hablan de tasa de interés, hablan de los tipos de interés. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que entiendas, sobre todo con la gente que trabaja en el área de finanzas. Hay gente que le encanta ocupar términos que ojalá no lo entienda la mayoría de la gente, y uno tiene que estar preparado para eso. Funciona así, ¿no es cierto? En las pegas hay de todo y de repente nos encontramos con gente que le gusta hacer las cosas más complicadas. Cuando yo les digo esto es porque una de las cosas que en el curso yo siempre trato es de todas estas cosas que alguien las puede ver complicadas, tratar de demostrar que no son complicadas, sino que son a veces nombres, a veces son interpretaciones que son distintas en finanzas a otras áreas. Pero si uno no las ha visto, no las conoce, no tiene por qué saberlas. Pero ya cuando uno
está cerca, ¿no es cierto?, de ser profesional, ya tiene que ir tomando este lenguaje técnico. Bueno, esta es parte del proceso, pero también podría ser una ventaja, ¿no es cierto?, que cuando se dan créditos sindicados, se firman contratos, pero los bancos no se asocian. El sindicato de bancos significa, oye, vamos a prestar entre todos, en el contrato vamos a firmar todo y vamos a poner una cantidad de dinero todos juntos, y uno va a ser de líder. Pero eso no significa que los bancos se asocian. Los bancos en Estados Unidos, el JP Morgan, el HSBC, el New York Mellon, etcétera, que están dando un crédito sindicado, no son socios, sino que forman parte de una operación en conjunto. Operación, entonces, en conjunto solamente. Bueno, hay también otra parte del proceso que necesita de un análisis. Acá hay análisis crediticio, ¿no es cierto? El peligro viene ya. Para papá, llora. Rodrigo, parece que tienes el micrófono abierto. Análisis crediticio, análisis de la empresa. Y este análisis normalmente se hace en un grupo más reducido de bancos. Esto lo hacen los bancos líderes o el banco líder, si fuera uno solo, con un grupo reducido. Luego que hacen el análisis, oye, sí, ¿sabes qué? Este crédito se lo deberíamos dar a la empresa y los 300 millones que está pidiendo está bien y todo esto. Luego de eso, buscan más bancos que presten plata. Y eso es lo que se conoce como el roadshow. Aquí es la búsqueda de más prestamistas, le vamos a llamar, o participantes. O más bancos prestamistas. Ahora, el roadshow no es otra cosa que una instancia donde se juntan con los posibles bancos prestamistas y se les muestra cómo está la empresa. Se dice, mira, hemos hecho todo el análisis de la empresa, análisis vertical, horizontal, hemos visto los ratios y la cantidad de dinero que está pidiendo y en realidad es súper razonable, tiene un riesgo que es limitado y por lo tanto los invitamos a participar de este crédito. Eso es lo que se hace en el roadshow. También existe roadshow cuando se emiten bonos en los mercados internacionales. Pero la diferencia es que ese roadshow de bonos normalmente se hace, supongamos, en un hotel donde se invita a muchos inversionistas y tiene mucha publicidad. Y en cambio el roadshow que se hace en el proceso de un crédito sindicado es un roadshow que es mucho más confidencial. Uno invita solamente a las contrapartes que quiere que vayan y que tiene una cierta seguridad, ¿no es cierto?, de que van a ir en este crédito sindicado. ¿A qué nos referimos con pago de fees? Los fees no son otra cosa que comisiones. Y lo que yo les decía del lenguaje recién, si yo era un contrato, en ninguna parte del contrato va a aparecer la palabra comisiones, va a aparecer la palabra fees. Entonces, por eso es que también lo vamos usando. Ahora, ¿de qué van a depender estas comisiones?
Estas son particulares de cada crédito sindicado y del monto. Mientras más grande el monto, va a ser seguramente menor el porcentaje de comisión, porque es más plata la que va a ganar. Y normalmente hay una comisión de administración o una comisión de apertura del crédito que va para todo el sindicato de bancos. O sea, todos los bancos van a ganar una comisión, por ejemplo, del 1%. Esto es para todos. Después, otra cosa que se llama el commitment fee sobre la parte no desembolsada. ¿Qué significa? Aquí vamos a poner un ejemplo. Supongamos crédito sindicado por $300 millones. Se le dio a una empresa chilena un crédito por $300 millones. Y se le dijo, oye, esta plata la puedes sacar desde el Banco New York Mellon cuando tú la necesites. Pero, empresa chilena solo utilizó, supongamos, 250 millones. ¿Por qué? Porque fue pidiendo la plata. En la medida que pide la plata, se le cobra, ¿no es cierto?, también intereses por el crédito. Pero solamente utilizó 250 millones del crédito. Como el crédito era de 300 y los bancos que colocaron su capital esperaban de que la empresa utilizara los 300, le cobra una comisión por la parte no utilizada o no desembolsada. O sea, no desembolsada o no utilizada. Así funcionan estos créditos. Y, lógicamente, al banco líder o a los bancos líderes se le paga una comisión adicional. Pensemos que ellos son los que administran todo esto, ellos son los que representan a los demás bancos, con el banco líder se contacta a la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, tiene derecho, ¿no es cierto?, a ganar una comisión adicional. Preguntas, dudas. Les recomiendo que le peguen una leída a esto, una estudiada, y las dudas que tengan las veamos el próximo jueves. ¿Les parece? Vamos a ir terminando. El pago de fees es el pago de comisiones, ¿no es cierto? Y hay comisiones por el crédito, ¿no es cierto? A cada banco que participó se lleva un 1% de comisión. Hay otra comisión por la parte no desembolsada, porque una cosa es que yo pida el crédito y otra es que lo use. Hay una parte, si no ocupo alguna parte, me cobran otra comisión. Y por último, el banco que lidera se lleva una comisión también. Quedamos hasta acá entonces y nos vemos el jueves. Bien. Chao, profe, que esté bien. Igual, que esté bien. Chao.